Bienvenidos al análisis anual de este 2024 en Acciones Personales Bolsa, un análisis que llevo haciendo ya por tercer año consecutivo y que espero que sea de vuestro agrado y que es aplicado sobre todo a Wall Street, al mundo de la bolsa, pero que también tocamos temas de economía, sobre todo por cómo puede esta impactar sobre los mercados financieros. Como siempre, sabéis que tenéis mis redes sociales aquí apuntadas, X, que es el antiguo Twitter, Threads, que está abierto desde hace poco junto con Instagram. Todas podéis encontrarme a través de Acciones P Bolsa. Después, abajo tenéis la página web donde subo estos precios objetivos, ratings, ciertos estudios de mercado, etcétera, donde podéis encontrar pues toda esta información, incluso un poco más del tipo earnings. Hay otros proyectos futuros que se van desarrollando poco a poco y encontraréis un montón de información adicional, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el análisis. Lo primero de todo, hablamos del índice, como siempre, como hemos hecho otros años. Hablaremos de los factores positivos, de los factores negativos que tenemos de cara a este año, bajo mi punto de vista, de la economía sobre cómo puede afectar, como hemos dicho anteriormente, y de las estimaciones propias que yo doy para este año 2024. Comenzamos entonces con estos factores positivos. Bajo mi punto de vista, lo podemos dividir en cuatro categorías diferentes, cuatro factores. Uno de ellos, lo primero de todo, es esta inflación, que como estáis viendo por aquí, pues es una inflación que desde el año 2020, el acumulado especialmente es lo que nos tiene que preocupar, es del 19,5%. Es decir, en 3 años que han transcurrido, el dinero de, en este caso los norteamericanos, los estadounidenses, vale prácticamente una quinta parte menos. En todos los demás países, si hablamos de países occidentales, estamos en unos rangos bastante similares y es algo que nos tiene que dar bastante de pensar porque en apenas 3 años nuestro dinero vale un 20% menos, que es la inflación al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces venimos de un 1,4, un 7%, un 6,5 y acabamos de cerrar la semana pasada con el dato oficial, diciembre de 2023, con un 3,4% interanual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inflación empieza a estar ya más cerca del objetivo de los bancos centrales, en este caso de la Reserva Federal, que como objetivo tiene a largo plazo el 2%, pero que si miramos al pasado, si miramos años previos, digamos, al año 2020, encontraremos muchos años que estuvieron por encima del 2% en un rango entre el 2 y el 3% de inflación, lo cual en otros tiempos ha sido algo bastante normal para la Fed y que nos ha llegado a alarmar cuando hemos estado, como decía, en ese rango. Entonces, será bastante fácil que durante este año 2024 podamos bajar de dicho 3%, porque al fin y al cabo faltan solamente 4 décimas y en el momento que ya tengamos pues algún mes con una base un poco más alta, pues en términos interanuales veremos cómo esto se reduce, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cuanto a eso, sí que podemos llegar a bajarla bastante y aún más si tuviésemos expectativas de que pudiésemos entrar en algún tipo de recesión. Después, el mercado laboral es algo que ha estado sorprendiendo durante todo este año 2023. No solamente en Estados Unidos, hemos visto también pleno empleo en todos los países europeos, salvando las distancias con otros que aún así tienen el paro bastante alto. Y en cuanto a Estados Unidos, pues hemos empezado este año 2024 con un 3,7% de desempleo, es como cerramos diciembre, pese a la ralentización, como digo aquí, de la creación de nuevas nóminas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la curva a la baja está ya hecha. Hemos visto que el mínimo durante el año pasado fue del 3,4% de desempleo. Ahora mismo ya ha llegado a tocar el 3,8% en meses previos. Y lo que tiene tendencia ahora mismo es que poco a poco vaya aumentando. Haya recesión o no la haya, esto es algo independiente. Pero sí que es cierto que hemos estado en uno de los niveles más bajos de desempleo durante el año 2023, no vistos desde hace 50 o 60 años, lo cual es bastante excepcional. ¿De acuerdo? Entonces, esto de cara a los datos económicos es bueno, pero la contrapartida es que si nosotros ya hemos tocado suelo con el mercado laboral mientras la economía se está ralentizando, significa que en cuanto empecemos a destruir un poco de empleo, en cuanto empiece a subir esa tasa de desempleo, el frenazo económico se volverá aún mayor, ya que nuestra fuerza laboral será mucho menor para llegar a aportar a la economía. ¿De acuerdo? Entonces, ese engranaje también deberíamos tenerlo en cuenta, pero sí recalcar que el factor positivo es que empezamos el año 2024 desde un punto bastante positivo. Después, las bajadas de los tipos de interés. Durante este año 2024, la Fed está destinada a que sea el comienzo de dichas bajadas. El mercado está poniendo ya sobre la mesa como mínimo 3 o 4 durante este año, ¿de acuerdo? La primera podría llegar en el mes de marzo.
Aquí, evidentemente, tenemos que tener bastante cuidado si queremos hacer compra y venta en este sentido, porque no es algo fijo. En cuanto veamos una inflación que se estanca un poquito en los datos que tenemos, la Fed va a ser bastante más precavida porque no quieren cometer el fallo que hubo durante los años 70, que tuvieron que provocar al final dos recesiones. Y en ese sentido, Jerome Powell va a ser bastante más cauto, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas son, ¿cuándo van a ser? Pues probablemente, como hemos dicho, a partir de la primavera. ¿Hasta dónde? Pues probablemente que se baje entre un 1% o un 1,5% los tipos de interés durante todo el año 2024. Significaría que bajaríamos desde entre el rango que estamos ahora del 5,25 hasta el 5,5, que están los tipos medios, pues bajaríamos al entorno de entre el 4 y el 4,25% aproximadamente para diciembre, ¿de acuerdo? Después, ¿durante cuánto tiempo? Pues la gran pregunta es ¿dónde vamos a parar? Y en el momento que paremos, ¿durante cuánto tiempo se van a mantener los tipos altos con respecto a cuando estaban en el año 2019 o el año 2020, que prácticamente estaban al 0% y en el caso de otros países incluso estaban en negativo, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas aquí van a depender mucho también de cómo se comporte la economía, porque en el momento que nosotros veamos una recesión económica, si es que la vemos, en el momento que nosotros veamos un gran frenazo, la Reserva Federal lo que va a hacer es una caída en picado de los tipos de interés para, al fin y al cabo, tratar de contrarrestar dicho impacto económico e intentar volver a impulsar la economía y que no haya una caída tan fuerte, ¿de acuerdo?, de la actividad económica. Después, otro dato que lo deberíamos considerar como factor positivo, ya que, como la estadística dice ahí abajo, pues lo ha sido durante los últimos 100 años, aunque si lo pensamos en realidad es un poco triste, porque en los últimos 100 años la bolsa de Estados Unidos ha subido a doble dígito en año electoral, salvo en 1932, 1940, el año 2000 y el año 2008. Entonces, si tenemos este dato en cuenta, parece que solamente se ha salvado cuando justo en ese año pues explotó alguna recesión o veníamos, por ejemplo, en el caso de 1932, veníamos de ese crack bastante fuerte de 1929, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que normalmente los políticos, cuando es año electoral, normalmente o bien gastan más o bien hacen promesas de gasto futuro al alza, ¿de acuerdo? Problema que Estados Unidos no está en una situación financiera con el techo de deuda ni con el porcentaje de deuda que tiene como para abrir la billetera y gastar infinitamente. Entonces, habría que ver también cómo se toma el mercado eso. Pero, como hemos dicho, es algo que se toma la bolsa bastante positivo durante los últimos 100 años, como veis la estadística, y es algo a tener en cuenta también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, factores positivos hechos, pasamos a los factores negativos. Las valuaciones, algo que me preocupa bastante son las Big Tech y su gran peso en los índices. Durante este año 2023 ha habido mucho tiempo que los índices han ido recuperando por apenas un puñado de acciones, vamos a decir 10 acciones, que son todas las grandes. Tenemos Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Nvidia, Google, Meta, Netflix y probablemente me estoy dejando alguna de las grandes, pero cogemos la idea, ¿no? Los índices han ido subiendo básicamente por estas acciones y por el gran peso que ellas tienen. Lo que no debería ser saludable es que de estas pocas acciones, de estas 10 acciones que podríamos llegar a nombrar, dependa, por ejemplo, el S&P 500, es decir, las 500 mayores acciones cotizadas de Estados Unidos, en un 25% del índice. Es decir, en el momento que estas acciones lo hagan mal por cualquier motivo, el índice se desploma, ¿de acuerdo? Y eso no es algo positivo, es algo que hay que tener en cuenta porque no está diversificado. Y si todas vienen de un sector tecnológico, sector telecomunicaciones aplicadas a la tecnología, Tesla, por ejemplo, tecnología aplicada a los automóviles, etcétera, en cuanto haya un momento de flaqueza para este sector, el S&P 500 se hunde. Y es lo que hemos visto a la inversa durante este año 2023. Además, las valuaciones no están acompañando en este momento. En algunos casos están o bien ingresando lo mismo o menos que hace 2 años cuando considerábamos que había una burbuja, cuando a finales del año 2021 y luego tuvimos la gran caída del año 2022. Luego, ¿por qué las valuaciones de ahora son válidas cuando además el estancamiento económico es obvio y por entonces no lo era? Es algo a reflexionar también, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, tenemos los índices al mismo nivel que antes de la política restrictiva y tenemos una burbuja de la IA,
que está liderada evidentemente por Nvidia. Esto es algo que ya dediqué un vídeo hace ya meses y que hablábamos que sí es una tecnología de mucho futuro, pero es algo que se está empezando a desarrollar ahora. El símil que se suele hacer normalmente es si lo comparamos con Internet. Cuando tuvimos la burbuja de las .com, que explotó en el año 2000, lo que vemos es que era una tecnología que sí que nos iba a cambiar el mundo y que lo acabó cambiando, pero que no estaba todavía desarrollado. Y se estaban poniendo evaluaciones sobre las empresas líderes del momento que eran ridículas y que tardaron luego una década en recuperarlas. Luego, bastante cuidado con este tipo de cosas porque puede haber un imprevisto en cualquier momento, ¿de acuerdo? Después, la actividad económica es algo que tenemos que incluir como factores negativos. Los PMIs están en terreno de destrucción. Si nos fijamos en el PMI manufacturero, sobre todo, el último que ha arrojado Estados Unidos se encuentra en torno a los 47 puntos. Todo lo que esté por debajo de los 50 significa que está en terreno de recesión, en terreno de destruir. Y llevamos ya unos cuantos meses así. Después, el único que se está salvando de momento, pero no por mucho, porque está en los 50, algo puntos es el PMI del sector servicios. Pero hay que tener en cuenta que el sector servicios siempre nos indica algo retardado, es algo que no es anticipado, ¿de acuerdo? Es un indicador al revés. Por lo tanto, no es algo a tener tan en cuenta, pero si vemos que ya se está empezando a aproximar al terreno de la destrucción de producción, pues entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿de acuerdo? Otro dato a tener, el estancamiento chino. Estancamiento no significa que China vaya a entrar en una recesión, ni mucho menos, no está ni cerca, pero sí que está creciendo bastante menos. Las exportaciones llevan meses cayendo en picado, en general para todo el mundo, y sabemos perfectamente que China es la fábrica del mundo. Luego, si la actividad de donde se fabrica todo lo que el resto del mundo necesita se está ralentizando y no se está comprando de la misma forma, significa que el efecto dominó acaba llegando a nuestras economías y al fin y al cabo lo que va a hacer es reducir las ventas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con Apple, con los iPhone, pues ocurrir lo mismo con el resto de materias, ¿de acuerdo? Que nos llegan desde China. Luego es algo también, algo a tener bastante bajo el punto de vista. Los consumidores están también acabando los ahorros. Esto es algo que veremos después en una diapositiva posterior y es algo que con ese gran ahorro que tuvimos después del COVID-19 en el año 2020 y los impulsos económicos, ayudas, etcétera, gubernamentales que se dieron en Estados Unidos especialmente, es algo que estamos viendo que ya se está agotando por completo e incluso estamos ya por niveles por debajo de lo que eran, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70% del crecimiento económico viene del consumo de los particulares. Luego, si el consumidor deja de comprar, lo que vamos a ver es que el estancamiento es inminente. ¿De acuerdo? De aquí, después, lo que sacamos que es, ¿habrá recesión? Pues aquí lo dejo también para un poco después. Más adelante tenemos el problema de la deuda. La deuda es algo que hemos ido hablando también durante los últimos meses y que hemos visto en Estados Unidos llegar al techo, tocarlo durante los últimos 2, 3 años en un par de ocasiones. Se ha tenido que renegociar porque si no se iba a entrar en default, se iba a entrar en un terreno en el que Estados Unidos no podía pagar a sus funcionarios, no podía refinanciar el coste de su propia deuda, los intereses que tiene, no puede pagar a su servicio militar, que ya sabemos que es bastante importante y que es una partida de más de 800.000 millones al año de inversión que hace Estados Unidos. Y esto es algo que golpearía por completo a la primera potencia mundial. Luego, si Estados Unidos está cerrando 2023 con el último dato oficial que ha habido, que era de septiembre, alrededor del 123% de deuda sobre su PIB, significa que no tiene mucho margen para una posible recesión o para un posible imprevisto, ya que si nosotros seguimos aumentando dicha deuda, que lo podría hacer perfectamente, lo que vamos a hacer es que cada vez destinamos más parte del pastel a pagar los intereses y nos hace que no podamos invertir en otras cosas mucho más importantes que nos hagan crecer a largo plazo, ¿de acuerdo? Y aquí también recalco cuidado con los downgrades, que ya hemos visto avisar en anteriores ocasiones a Moody's, a S&P y a Fitch, que cuando ya hubo en el año 2011 la rebaja de S&P 500, de Standard Poor's, perdón, lo que vimos es que la bolsa en un mes se derrumbó un 15%. Luego, cuidado con estos downgrades porque pueden hacer mucho daño también a la bolsa sobre la calidad crediticia y de deuda de los Estados Unidos.
Después, el último punto como factor negativo, algo que también era bastante obvio, es la geopolítica. Estamos en un momento bastante tenso, sabemos que tanto Ucrania como Rusia siguen de la misma forma, está súper estancado. Estados Unidos sigue gastando muchísimo para ayudar a Ucrania, ya que le conviene geopolíticamente hablando. Después tenemos un nuevo frente abierto en el que Estados Unidos también tiene muchísimo interés, que es Israel. Y aparte de esto tenemos a Taiwán que siempre está en el aire y que hemos visto durante los últimos años cómo esa tensión ha ido aumentando con ciertas operaciones militares por parte de China, con cómo muchas veces contesta Estados Unidos de lo que ocurriría al mínimo movimiento y que, bajo mi punto de vista, es algo que es poco probable, pero que siempre tenemos que tener en la recámara, porque si ocurriera, realmente sería un shock global en todos los sentidos, ya que de Taiwán sale una de las cosas más importantes en nuestra vida de hoy en día, que es los semiconductores. Estados Unidos en 2024 no es Estados Unidos en 1991. Y esto lo digo en casi todos los sentidos, como tengo ahí apuntado. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1991 se quedó como primera potencia mundial hegemónica. Y esto era además con un margen financiero, con una estabilidad a nivel mundial enorme. Quiere decir esto que en el año 2024 Estados Unidos no está en los niveles de fortaleza que estaba por entonces. Luego, también tenemos que tenerlo en cuenta que cuanto más desgaste pueda haber bélico contra ellos, pues mejor lo puede llegar a tener China, que está silencioso en la habitación y viendo cómo las cosas suceden para el resto del mundo, cómo Occidente paga las consecuencias de todos estos conflictos bélicos y que al fin y al cabo lo estamos viendo reflejado en el día a día, como decíamos antes, con la inflación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, estos son los principales factores negativos. Hemos visto los positivos también. Podríamos añadir tanto de un lado como del otro alguno más, pero bajo mi punto de vista, estos son los más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos ahora al bloque de la economía. En esta tabla, en este listado, lo que podéis ver es el crecimiento económico de Estados Unidos esperado por los distintos organismos internacionales, por alguno de ellos, hay bastantes estimaciones más, para este año 2024. Y lo que podremos sacar en claro es que la mayoría nos vamos a encontrar entre el 1% y el 2% de crecimiento del PIB para este año, ¿de acuerdo? Todo esto se está dando con previsiones, como decíamos, de que la economía sí se va a ralentizar, todo el mundo lo está dando por hecho, porque si lo comparamos con el año 2022 o 2023, pues cada vez se va ralentizando más, pero lo que sí que estamos viendo es que nadie en absoluto esté considerando que pueda llegar a haber una recesión económica, ¿de acuerdo? Vemos al Banco Mundial, que estima un 1,6%, la OCDE un 1,5%, la Reserva Federal un 1,4%, Naciones Unidas un 1,4%, Standard Poor's es de los más optimistas con un 2,3%. JP Morgan, en cambio, ya sabemos que Jamie Dimon, su CEO, no suele ser de los más optimistas en este sentido y lleva ya varios trimestres dando en su conference call, cuando hay resultados trimestrales, unas estimaciones no muy positivas y piensa que va a haber un 0,7% de crecimiento, lo cual ya sería bastante dañino, significa que estamos prácticamente en el crecimiento plano. Y Goldman Sachs piensa que estamos en el 2,1%. ¿Qué significa esto? Significa que en todas estas estimaciones, si nosotros acabáramos con una inflación de entre el 2 y el 3%, como decíamos al principio del vídeo, el crecimiento real de este PIB sería negativo, ya que si lo ajustamos no estaríamos creciendo por encima de la inflación, de lo que el dinero deja de valer, como decíamos antes. Luego, Estados Unidos, en este caso, no estaría creciendo en términos ajustados absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y es algo también a tener en cuenta. Pasamos a ver dos gráficos, bajo mi punto de vista, bastante importantes. En el lado de la izquierda, que hemos mencionado anteriormente, podemos ver el ahorro de las familias, cómo se ha ido desarrollando desde el año 2020, si lo contamos mes tras mes, y en otros colores podemos ver desde otras recesiones o en otras décadas, podríamos llamarlo mejor, cómo se ha ido desarrollando el ahorro de las familias, ¿de acuerdo? Podemos ver que prácticamente en los años 70, 80, 90, pues prácticamente no es nada reseñable a día de hoy porque estamos hablando de dólares de hace ya décadas que no valen lo mismo que hoy. Sin embargo, si ya tenemos en cuenta el año 2001, podemos ver cómo es una tendencia bastante lineal y sobre todo a partir del año 2008 es donde vemos la gran diferencia en gris. A partir del año 2008 lo que vemos es que hay una gran recesión, como todos sabemos, y se empezaron a implementar por primera vez grandes planes de estímulo, ¿de acuerdo? Para sacar a la economía a flote.
¿Qué ocurre? Que en los primeros meses, pues el ahorro prácticamente de las familias es cero. Tienen que pasar pues 1 o 2 años para que empecemos a ver cómo empieza a repuntar dicho gráfico. Pero a partir de ahí podemos ver cómo a medida que el país empieza a crecer, a medida que la recuperación se ha hecho evidente, el crecimiento vuelve a ser prácticamente lineal. Pero, ¿qué ocurre ahora cuando lo vemos en el gráfico que está en rojo con el año 2020? Llega el año 2020 y como todos sabéis, cuando hay el cerrojazo por el COVID-19, lo que se hace inmediatamente es imprimir una cantidad ingente de dinero. Y cuando digo ingente, es que desde el año 2020 hasta el año 2023, del total de dólares que hay en el mundo, se han impreso el 20% de toda la historia, en 3 años solamente. Y eso es lo que vemos actualmente en este gráfico de cómo va durante el primer año completamente, prácticamente en vertical hacia arriba. Llegaron las familias a ahorrar trillones y trillones de dólares, que muchas estaban en depósitos bancarios. Muchas estaban en la bolsa, por eso vimos cómo durante el año 2020 y 2021 la bolsa se disparó y luego vimos cómo las empresas vendían muchísimo más. Y es que prácticamente a cualquier americano le podía llegar un cheque de bastantes cientos de dólares, incluso miles de dólares, a su buzón de casa por el simple hecho de estar pasando dicha pandemia, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que los ahorros obviamente no son infinitos. Llega el momento en el que se aplana la curva y a partir de ahí, si queremos mantener el mismo nivel de gasto, pues obviamente empieza a reducirse. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues que en estos momentos, estamos en el mes ya 41-42 desde los últimos datos oficiales, lo que estamos viendo es que ya estamos antes de dicho, en los niveles de ahorro estamos ya, digamos, antes de que hubiera esos planes de estímulo. Lo que quiere decir que ahora mismo, aunque ese dinero valga bastante menos, el ahorro es también el mismo que había hace 3 años, aunque hemos dicho al principio del vídeo que era un 20% menos valioso, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener cuidado aquí es que esa tendencia es cada vez más a la baja y lo que hay que tener todavía más cuidado es que la situación crediticia de las familias está siendo cada vez más alta y los impagos es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer, ya que muchas de las hipotecas que se están refinanciando ahora en Estados Unidos alrededor del 7-8% en el peor momento, están, digamos, tocando ya el sector inmobiliario en cuanto a nuevas construcciones, sentimiento de construcción, todas estas empresas de ventas inmobiliarias, etcétera. Y es, digamos, el primer paso también de tener en cuenta en otro ámbito para la ralentización de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, también bastante cuidado con esto del ahorro que tienen las familias, porque como decíamos, se ha hundido en picado y ya no queda absolutamente nada si cogemos la media de lo que había de todos estos planes de estímulo. En el gráfico de la derecha lo que podemos ver es la masa monetaria, en este caso la M2, que es prácticamente lo que engloba a todos los dólares casi por completo que tenemos en circulación, ¿de acuerdo? Es bastante importante porque lo que nos está dando este gráfico desde el diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023, lo he diseñado, que es hasta donde tenemos los últimos datos oficiales, lo que nos muestra es la salida de capital que quería realizar la Fed con respecto a la subida de los tipos de interés. Es decir, para darle de nuevo valor al dinero y hacer que la inflación bajase, otro de las vías que tenemos, aparte de subir los tipos de interés, que es lo más conocido y que más podemos ver en nuestro día a día, es retirar dólares que tenemos dentro de la economía. ¿Y qué ocurre cuando hacemos esto? Pues que el dinero a su vez vale más. Esto al fin y al cabo es solamente oferta y demanda. Si retiramos dólares, lo que estamos haciendo inconscientemente, o si queremos decirlo conscientemente también, es aumentar, por otro lado, los tipos de interés, ya que cuando nosotros estamos retirando dólares, tiene el mismo efecto que las subidas que hemos hablado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, venimos de tener más de 21 trillones de dólares impresos, llegamos en su momento en el pico máximo que fue en verano de 2022 hasta casi los 22 trillones, a en la actualidad movernos por debajo de los 21 trillones. Esto quiere decir que hemos sacado aproximadamente el 5% de esa cantidad.
Entonces, si hemos sacado el 5% o el 6% aproximadamente de los dólares que teníamos en circulación, lo que hace también es que este valga más. Luego tenemos menos dólares disponibles para la población, menos dólares para refinanciar o pedir créditos, por eso los bancos también se vuelven más restrictivos siguiendo la política del Banco Central, en este caso de la Reserva Federal. Luego también es bastante importante porque lo que va a hacer es ralentizar muchísimo el consumo que tenemos, en este caso, en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva con otro gráfico que es también bastante ilustrativo. Aquí lo que nos muestra es el crecimiento del PIB dependiendo de en lo que nos estemos basando. Explicamos primero. En color azul tenemos pues el comercio, el trade, ¿de acuerdo? En color amarillo tenemos el consumo de los particulares, como ya hemos dicho anteriormente. En color rojo tenemos los impulsos o inversiones del gobierno. Y luego en gris tenemos pues el resto de las inversiones, ya sea por parte de instituciones privadas, ya sea por parte de gobiernos extranjeros, empresas extranjeras, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Esto empieza desde el primer trimestre, desde el 2021, hasta el último que tenemos datos oficiales, que es el tercer trimestre del 2023. El del cuarto trimestre de 2023 se reportará ahora en enero a finales de este mes, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver claramente? Si nos fijamos en los primeros meses, en los primeros trimestres, perdón, del año 2021, ¿qué tiraba de la economía? Pues el amarillo es el que estaba tirando, en este caso el consumo de los particulares, que tiene que ver con el gráfico, como hemos visto en la anterior diapositiva, de ese ahorro acumulado por las familias. ¿Qué ocurre? En el momento que hubo ese bajón, en el momento que en el año 2022 tuvimos esas campanas de que va a haber una recesión en cualquier momento, el consumo se frenó hasta que digamos, el sentimiento ha mejorado durante este año 2023 y ha habido otro repunte de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió con las inversiones? Pues vemos que en gris empezaron a aparecer a partir de finales del año 2021 y que luego ya se volvieron negativas a raíz del año 2022. 2023 estuvieron bastante planas, salvo el tercer trimestre que crecieron un poco más. Y el gobierno, sobre todo, dio el impulso a partir de este año 2023. Y por último, el comercio, como vemos, a partir del tercer trimestre, podemos empezar a decir, del año 2022, estuvo prácticamente congelado. Vemos que en el año 2021 pues estuvo en negativo, pero a partir de ahí se empezó a congelar y vemos ya como a partir del tercer trimestre de este año último, 2023, vemos cómo empieza a estar en negativo, que es también lo que mencionábamos anteriormente con la ralentización económica que está habiendo por parte de China. Luego, en el momento que tenemos ese comercio que es anticipado sobre lo que va a ocurrir después con el resto de las empresas y con lo que ofrecemos al consumidor, en el momento que vemos que está decreciendo, es algo cuestión de tiempo de que empiece a llegar, como decíamos, pues a que el sentimiento vuelva a empeorar y que la parte que tenemos en amarillo, pues o bien se vuelva plana o incluso empiece a decrecer, ¿vale? Entonces, lo único que quedaría en ese momento pues podría ser una inversión del gobierno que prácticamente va a estar siempre ahí y como hemos dicho también en año electoral pues puede ser bastante fuerte y lo que también se puede reducir es la inversión extranjera en momentos de debilidad. Luego, este gráfico es bastante ilustrativo y nos muestra de dónde viene el crecimiento de los Estados Unidos durante los últimos años, trimestre por trimestre. Pasamos ahora ya a la siguiente diapositiva en la que vamos a empezar el bloque de las estimaciones y muy importante, esto es algo personal, o sea, es acciones personales, bolsa. Aviso legal, las estimaciones a continuación son personales y bajo criterio propio. No tomes decisiones financieras sin tu propia investigación y criterio, ya que invertir tiene riesgo. Eso es algo que siempre queda por delante y lo que vamos a ver a continuación son estimaciones propias. Me puedo equivocar como cualquier otra persona, pero que bajo mi punto de vista son el escenario central y son el escenario que yo manejo en mi cabeza y que ofrezco a todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver, bajo mi punto de vista, la situación que tenemos en la actualidad de las principales economías mundiales. Por un lado, tenemos un gráfico de coordenadas, vamos a llamarle, en el que por arriba tenemos alto crecimiento en el eje Y y por abajo el bajo crecimiento. Y en el eje X tenemos pues, el buen margen financiero y el mal margen financiero, es decir, el colchón financiero que tiene cada país en estos momentos. Y un dato antes de meternos país por país, que tenemos aquí arriba a la derecha, a tener bastante en cuenta y que es muy importante y que prácticamente no se habla a día de hoy.
La deuda total global, es decir, las deudas públicas de todos los países, deudas privadas de corporaciones, deudas privadas de particulares en general a nivel global, acumula ya el 335% del PIB de toda la economía mundial. Y esto es una salvajada y que lleva creciendo exponencialmente desde la crisis del año 2008. Es algo que no ha parado de crecer y que cuanto más lo deterioremos, peor va a estar la situación para refinanciar países, para refinanciar particulares y refinanciar empresas. Luego las quiebras pueden estar bastante, digamos, en un punto de mira bastante fuerte si entramos en una recesión a nivel mundial. Luego, cuidado con esto también, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en las principales economías mundiales que tenemos aquí representadas en este gráfico, las que destacan, vamos a decir, positivamente, son tanto la India, que tiene un crecimiento económico en estos momentos de los más altos del mundo, hablando de las principales economías, y en cuanto al margen financiero, pues se encuentra en el entorno del 80% de deuda pública, que no es algo, digamos, excesivo, pero que sí es bastante superior a lo que había en décadas pasadas. Luego también a tener en cuenta. Lo que le salva en estos momentos, que con ese alto crecimiento que estamos viendo año tras año, que no para de crecer por encima del 6%, pues lo que podemos ver es que ese ratio puede bajar en cualquier momento, en el momento que se estanquen las inversiones, que podamos ver, ni siquiera hace falta recortes en este tipo de países, o sea, se puede seguir invirtiendo a un buen ritmo y que con el ratio de crecimiento pues aplaque el porcentaje de deuda sobre PIB. Y en cuanto a China, pues podemos ver un poco de lo mismo. El margen es un poquito mejor porque se encuentra en el entorno del 71 o 72% de deuda pública sobre el PIB, pero sí que hemos visto, como decíamos antes, que la ralentización se está empezando a notar un poco más y que a lo mejor, pues, en lugar de crecer a tasas de entre el 5 y el 6%, como la veíamos pues, durante la década del año 2010 al año 2020, en los próximos años y sobre todo en este 2024 la vamos a ver pues ya en el entorno del 3% si no hay ningún tipo de recesión que la pueda tocar un poco más, ¿de acuerdo? Después, ¿qué empezamos a ver? Pues por abajo vemos a Estados Unidos, que está bastante en el centro de los ejes, en la que vemos que el estancamiento económico no es total, porque la vamos a ver, como decíamos antes, pues crecer entre el 1 y el 2%, que bueno, no es su mejor época, digamos, si lo comparamos con años anteriores, pero tampoco estamos en un terreno de la recesión, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más le pesa a Estados Unidos? Pues el 123% de deuda que hablábamos anteriormente y que afecta a ese margen financiero, a ese margen de maniobra que puede llegar a tener en una recesión. ¿Por qué está con un 123% de deuda en ese punto casi en el centro? Pues porque al fin y al cabo es Estados Unidos, el dólar es hegemónico, las posibilidades que tienen a día de hoy en cuanto a poder económico son inmensas todavía y aunque veamos que haya una situación bastante mala de la economía, tienen muchos recursos a día de hoy para salir a flote y no me quedaría ninguna duda de que no va a haber un gran palo a nivel económico como para tumbar a este gigante en estos momentos por lo menos, ¿de acuerdo? La parte de abajo, pero tirando hacia la derecha, con un respetable margen financiero, aunque se ha deteriorado también durante la última década, tenemos a Alemania, pero que tiene un bajo crecimiento económico. Está cerrando 2023 prácticamente en recesión. Está ya en recesión técnica, pero no podemos llegar a considerar que esté en una crisis económica oficializada. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que la está tanteando y que prácticamente es cuestión de tiempo que pueda llegar a entrar. Lleva ya varios trimestres con crecimiento negativo. Veremos ahora cuando reporte el del cuarto trimestre cómo se ha comportado. Su deuda se encuentra en el entorno del 80, 80 y poco por ciento sobre el PIB. Es algo bastante manejable y de las grandes economías europeas es la que mejor lo está lidiando desde la última década y siempre ha sido la que más rigor económico y más reglas fiscales ha sabido aplicar. Luego, en ese sentido, tampoco es algo que preocupe, pero sí que hay que tener en cuenta su bajo crecimiento en estos momentos. Pasamos a las otras tres grandes potencias europeas, que son Francia, Reino Unido e Italia. Potencias que están ya con un crecimiento ínfimo, están todas las tres en torno también en el 0%. Italia, Reino Unido también tanteando el menos 0,1. Italia llegó a un menos 0,3 si no me equivoco en uno de los últimos trimestres de crecimiento. Luego también están empezando a tantear esa recesión, están con crecimiento prácticamente nulo y ya si lo aplicáramos, si lo ajustáramos a cómo está la inflación, pues el crecimiento es más que negativo, está claro. Entonces,
Es algo también a tener bastante en cuenta porque estamos viendo que tanto Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que son las cuatro principales economías europeas, pues o están ya en recesión técnica o la están tanteando. Significa que la economía europea está muchísimo más tocada que lo que está Estados Unidos y que es prácticamente cuestión de tiempo que entre en recesión toda la Unión Europea en general. Después tenemos a Japón, que es la que podríamos decir que está en la peor situación. Japón lleva casi 30 años sin crecimiento real de su economía. Podemos ver que sí, si no lo ajustamos, pues ha podido crecer en términos de PIB, pero es una economía que está estancadísima, es una economía que está, pues, que no da más de sí y que tiene la deuda en porcentaje sobre PIB más alta del mundo. Está por encima del 240% de deuda. Es algo que, si tenemos en cuenta que estamos hablando de la tercera economía del mundo, dependiendo si la ajustamos o no a precios, puede estar con Alemania en paridad. Japón ahora mismo es una economía que está destinada a decrecer durante los próximos años. Es decir, es una economía destinada a no seguir creciendo, salvo que empiecen a aplicar unas reglas fiscales muy estrictas y dejen de hacer ciertos estímulos que lo único que están haciendo es inflar unos activos como puede ser en estos momentos la bolsa, que está en máximos de los últimos 30 años, pese a que esté pues, intervenida básicamente por su Banco Central y por el gobierno, que no hacen nada más que inyectar dinero en los activos y que al fin y al cabo no es algo real y que en cualquier momento puede llegar a explotar y puede ser todavía más perjudicial, ¿de acuerdo? Luego Japón es una economía enferma, es una economía que lleva muchas décadas enferma y que en estos momentos pues no se hace nada atractiva si tenemos en cuenta los datos económicos, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva y es la de recesión en 2024, la pregunta que nos hacemos. Pues bajo mi punto de vista, el sí se lo van a llevar tanto Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Canadá, Brasil, Australia y España. Algunas, como pueden ser España, normalmente entran más tarde en las recesiones porque dependen más de otro tipo de sectores que al fin y al cabo lo que hacen es que si el consumidor de Alemania, por ejemplo, se ralentiza, lo que va a hacer es que va a llegar tardío a España ese decrecimiento o ese estancamiento económico, ¿de acuerdo? Es algo que ya ha ocurrido en otras recesiones anteriormente y por eso también luego España termina más saliendo de las recesiones y normalmente cae más, luego por eso crece más también después. Es un modelo económico diferente a prácticamente todos los países que tenemos ahí incluidos en ese grupo. Podemos asemejarlo un poco a Italia, pero bastante diferente en general, ¿de acuerdo? Entonces, en ese grupo prácticamente en todas daría por hecho que van a entrar en recesión durante este 2024. Meto en el grupo de quizás a Estados Unidos, porque, como he dicho, se encuentra en una situación bastante más fuerte que Europa, pero no quita que no pueda tener en cualquier momento algún susto como el que ya tuvimos con los bancos medianos y los bancos pequeños que pusieron en jaque momentáneamente durante un par de meses a la economía, que no sabíamos si iban a haber un efecto dominó como hubo en el año 2008, pero parece que eso se supo lidiar bien. Después tenemos a Corea del Sur y a México, que también son economías que empiezan a notar su estancamiento, pero que quizá durante este 2024, salvo que hubiera un gran efecto dominó por parte pues, de Estados Unidos, China y otras grandes potencias, no deberían a lo mejor entrar en dicha recesión. Y luego un absoluto no, tanto para China como para la India. Lo que estamos viendo aquí delante son las principales economías del mundo, el top 15 aproximadamente. Perdón. Luego, lo que estamos viendo claramente es que el eje asiático, descontando a Japón, es el que va a salir con más fortaleza, al menos en este momento, en el que va a saber aguantar mejor, ya que tiene unas tasas de crecimiento muy superiores, y el eje occidental lo que vamos a ver es que tanto por la parte de Europa el estancamiento es absoluto y por Estados Unidos queda ver cuánto puede llegar a resistir durante los próximos trimestres al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente recesión, perdón, a la siguiente diapositiva, no recesión, en la que vemos el gráfico ya de bolsa bajo mis estimaciones, la previsión de 2024. El gráfico está creado por mí, parte del año 2021 hasta el año 2024. 2021, 2022 y 2023 es cómo ha ido cerrando la bolsa, tanto el S&P 500 que lo tenemos en morado oscuro abajo, como el Dow Jones en morado claro arriba y en rojo el Nasdaq 100. Son los datos oficiales de cómo han ido cerrando 2021, 2022 y 2023. Ya a partir del año 2024 viene mi escenario central para este año que podemos ver en la parte de la derecha. Y es que yo le doy al S&P 500
una caída en un escenario central de entre el -10 y el -20%. Al Dow Jones entre el -11 y el -18, siempre suele estar un poco más ajustado, ya que es un índice un poco especial y que cuenta también con mucho peso en el sector bancario, en el sector energético, además de tener a Apple, a tener a otras grandes empresas tecnológicas. Y después tenemos al Nasdaq 100, que como hemos hablado anteriormente, tiene muchísimo peso en las acciones tecnológicas y que son las que, bajo mi punto de vista, más tienen las valuaciones disparadas en estos momentos y por eso le doy un escenario central de caída de entre el -15 y el -27%. ¿De acuerdo? Como digo, esto es algo que es, bajo mi punto de vista, son escenarios míos, no tienen por qué cumplirse. Puedo tener otro tipo de escenarios en los que se pueda llegar a transcurrir este año 2024, pero quería mostraros cuál es mi escenario central, donde creo que va a ir durante este año la bolsa. Y es que para mí va a ser un año negativo para la bolsa. El año pasado, durante el 2023, podéis ver el vídeo en cualquier momento, esperaba que iba a ser un año positivo. No esperaba que iba a ser tan positivo como lo ha sido. Yo llegué a estimar, si no recuerdo mal, que iba a haber una subida del S&P 500 entre el 7 y el 15%, si recuerdo bien, y ha acabado siendo un año de un más 24%. Luego, sí, ha sido más positivo de lo que yo esperaba, pero la tendencia fue esa. En el año 2022, también podéis ver el vídeo en cualquier momento, desde el mes de enero dije, no creo que vaya a ser un buen año, porque las subidas de tipos estaban ahí, porque nunca la ha hecho bien la bolsa cuando ha habido subidas de tipos, y lo que ocurrió es que hubo una caída incluso mayor de la que llegué a estimar. Luego parece que me estoy quedando corto muchas veces con las estimaciones que estoy dando. Luego, mi escenario central es este, ¿de acuerdo? Como digo, no lo tengáis en cuenta sin hacer vuestro estudio previo, pero es mi opinión al fin y al cabo. Y por último, un resumen de lo que puede ser este año 2024. Y es que será otro año cargado de incertidumbres, tanto en lo macro como en la microeconomía, donde llegará la hora de la verdad para muchas de las economías desarrolladas, que tendrán que enfrentar retos distintos a las últimas recesiones, porque la situación en la que nos estamos adentrando en estos momentos no tiene absolutamente nada que ver de lo que fue el año 2020 o de lo que fue el año 2008 o incluso 2000-2001, ¿de acuerdo? Para asemejarlo un poco más, tendríamos que remontarnos ya a los años 70, a los años 80, y ni siquiera podemos encontrar nunca un calco de una recesión a otra, porque todas son diferentes, el mundo ha cambiado mucho, la economía es muy diferente, luego nunca podemos asemejarlo al 100%, pero sí un poco en los datos económicos, en los datos estadísticos que podemos llegar a manejar. Las bolsas, pues, pueden tener varios sustos a lo largo del año. Como os he dicho, pues para mí va a ser un año negativo en general. Por ello, como siempre, es importante, y recalco, muy importante, diversificar en todo tipo de activos, en todo tipo de inversiones. La bolsa no tiene por qué ser el 100%, ni lo debería en ningún momento. Y hacer, perdón, hacer un estudio completo e independiente, lo cual también es muy importante no solamente por la información que yo puedo llegar a ofrecer o dejar de ofrecer, sino por cualquier persona, institución, banco, etcétera, que podamos llegar a ver datos oficiales y que nos den ellos sus propias estimaciones, nunca tenemos que hacer movimientos en base a eso, ya que muchas veces estos bancos, estas instituciones nos ofrecen datos solamente para su propio beneficio. Luego, nosotros vamos a llegar tarde, muy seguramente, a cuando esa noticia ya ha surgido y lo que va a ocurrir es todo lo contrario y lo que nos va a provocar son pérdidas. Y esto es un clásico de la bolsa. Luego, el estudio independiente y completo es fundamental si queremos tener éxito en cualquier tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Por último, daros las gracias a todos. Ha sido un año 2023 pues fructífero, ha sido un año en el que en la parte final, por no tener tanto tiempo, no he podido dedicar tanto a los vídeos o no he podido desarrollar tanto las ideas que me hubiera gustado, ¿de acuerdo? Pero espero poder mantener el ritmo anterior que teníamos durante este año 2024. Gracias a todos los que estáis siempre ahí detrás, pues tanto en YouTube como en redes sociales, como los que apoyáis la página web, etcétera. Y recordad que en todo momento podéis demostrar vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Yo os leeré, podemos hablar tranquilamente y podéis indicar cuáles son vuestras estimaciones para este año y cómo veis, tanto para la economía como para la bolsa, el cómo se puede ir desarrollando durante los próximos trimestres. Sin más, muchas gracias y feliz año a todos.